Y damos paso ahora al otro tema que queremos tratar con nuestro experto que sigue aquí con nosotros en el set. El gobierno del Reino Unido aseguró que este miércoles impondrá fuertes sanciones a Rusia por considerarlo culpable del envenenamiento del agente doble ruso y de su hija, quienes aún se encuentran en crítico estado de salud. La primer ministra del Reino Unido, Theresa May, advirtió al gobierno ruso que si no obtenía respuesta respecto al caso del agente Sergei Skripal y su hija antes de la medianoche del martes, impondría graves sanciones. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, manifestó que el gobierno británico no les ha facilitado los documentos de la investigación que en varias oportunidades han solicitado. Así que antes de emitir un ultimátum para informar ante el gobierno británico en las próximas 24 horas, es mejor que ellos cumplan con sus obligaciones de acuerdo con la ley internacional en el caso de la Convención de Armamento Químico. Y en general, hablando de modales, es necesario que recuerden que la era del colonialismo es cosa del pasado. Esta sin duda no era la respuesta que May estaba esperando, por lo que anunció una reunión de emergencia para el día miércoles para discutir las sanciones. Se especula de 5 posibles sanciones. La primera sería suspender las visas a los ciudadanos rusos que quieran entrar a territorio británico. La segunda, sacar del aire canales rusos como Russian Today, conocido como RT. La tercera y muy polémica sanción supondría la no participación de oficiales y dignatarios del gobierno británico en la Copa del Mundo, a celebrarse en Rusia a mediados de este año. Esta es una sanción que los aliados del Reino Unido no adoptarían. También se ha especulado congelar los bienes de ciudadanos rusos que tienen propiedades en suelo británico, y la sanción más grave, que podría romper las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Rusia, consistiría en expulsar del territorio británico a oficiales rusos, y se cree que podrían llegar a expulsar al embajador. La comunidad internacional ya se manifestó ante la problemática de diplomacia entre el gobierno de Rusia y del Reino Unido, apoyando a la primer ministra Theresa May. Me parece que ellos creen que fue Rusia y ciertamente tomaré esto como un hecho. Hoy hablaré con la primera ministra británica. Vamos a hablar hoy con Theresa May y tan pronto como sepamos bien los hechos, si estamos de acuerdo con ellos, condenaremos a Rusia o quien quiera que sea. Alemania, uno de los mayores aliados del Reino Unido, también comentó respecto al caso. La investigación dice que este agente nervioso se desarrolló como parte de la familia de armas químicas en Rusia. Así que creo que es claro que Rusia debe cooperar constructivamente, y negarse a cooperar, obviamente, generaría consecuencias severas. Habrá que esperar hasta mañana para conocer las sanciones que el Reino Unido impondrá a Rusia por no darle una respuesta contundente a la primera ministra Theresa May. Bueno, y hablamos ahora de esta situación cada vez más tensionante entre el Reino Unido y Rusia por cuenta de lo que sucedió con este exespía ruso y también con su hija. Fabio Sánchez, director de investigación de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, sigue con nosotros para hablar de esto. ¿Sucede esta situación ya teniendo al Reino Unido amenazando con imponer sanciones a puertas de las elecciones presidenciales en Rusia, que son este fin de semana? ¿Esto puede afectar en algo los resultados, las fuerzas que allí se están midiendo en Rusia? Yo creo que lo podemos interpretar como el papel que pretende jugar Rusia desde hace algunos años en la agenda internacional y frente a Europa. Hace parte del ADN de los esquemas de seguridad y del modus operandi ruso, de la KGB, cuando se trata de infiltrar, cuando se trata de perseguir a los detractores, a los opositores del presidente en turno, en este caso el presidente Putin, que sin lugar a dudas es uno de los hombres más poderosos actualmente en el mundo y que también se sostiene en el poder en el gran país que es Rusia en este momento, con recursos energéticos, con juegos de invierno, con un mundial que se viene, impone su agenda diplomática, pero también impone su agenda de seguridad. Hace unos años vimos cómo, por ejemplo, también fue envenenado el agente Litvinenko ante las quejas de Europa en el marco de los regímenes de protección de los derechos humanos, pero sin ningún efecto en términos de cómo la política europea puede presionar la violación de derechos humanos de un vecino que es muy grande y muy poderoso y que tiene los energéticos que necesita Europa. En nuestro informe, ya lo veíamos, nos hacían como ese checklist de cuáles podrían ser las sanciones que impondría el Reino Unido a Rusia. Le quiero preguntar, Fabio, ¿cuáles serían las que más los afectan?
Pues sin lugar a dudas, algunos millonarios que tienen inversiones en los equipos de fútbol, en industrias británicas, los podrían afectar, pero frente al régimen y al poder del presidente Putin, de las firmas energéticas, yo creo que es muy poca la presión, como señalé, que pueden ejercer. Por lo tanto, yo creo que vimos un poco cómo la posición radical del canciller Lavrov frente a estos asuntos hace que no haya una posibilidad de negociación. Cuando Rusia intenta proteger sus intereses, callar a sus opositores y ejercer fuerza en territorio europeo. ¿Va a tomar posición en esto Estados Unidos? Porque pues dice que sí y parecería estar más cercano al Reino Unido, pero es que uno nunca sabe realmente él en qué está con Rusia. Por supuesto, dos titanes, Estados Unidos y Rusia, Gran Bretaña en un punto intermedio, obviamente mucho más aliado por el diálogo transatlántico con Washington, pero yo creo que los dos tienen negociaciones muy complicadas, tanto Estados Unidos con Rusia, por ejemplo en el escenario sirio, protegiendo bandos diferentes, en el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas con posiciones opuestas, y yo creo que son dos actores muy potentes que callan cuando tienen que callar y que se hacen una presión leve frente a estos asuntos que para los europeos sí son muy sensibles. Y ya lo mencionaba usted ahora, el Mundial de Fútbol, pues que definitivamente ya está encima. ¿Qué papel va a jugar allí ese Mundial en esta situación tan complicada? Porque Reino Unido incluso ha dicho que entonces no van a mandar a su equipo de fútbol al Mundial, pero esto no sería un boicot, porque entonces pues sí, no va el equipo de Reino Unido, pero entonces el Mundial finalmente se realiza. ¿El Mundial cómo queda en este contexto? Por supuesto, generalmente estos eventos de la diplomacia cultural siguen adelante a pesar de las presiones políticas. En la Guerra Fría vimos boicots a sedes para los Juegos Olímpicos en la década de los 80, pero en este momento no, yo creo que hay una presión de la opinión pública de participar, sería un costo altísimo en términos políticos para Gran Bretaña retirarse del Mundial, que además es toda una fiesta digamos, diplomática y cultural, y yo creo que ya vimos también unos Juegos de Invierno empañados con doping y con un manejo oscuro por parte de la delegación olímpica rusa. Por tanto, yo creo que va a quedar a un lado este asunto y los olímpicos siguen adelante a pesar, digamos, de las partes oscuras de esta diplomacia agresiva de Rusia en este momento. Bueno, pues será mañana cuando podremos saber finalmente si el Reino Unido impone o no sanciones a Rusia. Por lo pronto, este es el análisis que tenemos de una situación cada vez más tensa y cada vez más delicada. Fabio Sánchez, de la Universidad Sergio Arboleda, como les contábamos, director de investigación de la Escuela de Políticas y Relaciones Internacionales. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. A ustedes muchas gracias, siempre un placer acompañarlos.